Bienvenidos hermanos a otro estudio profético de la palabra de Dios. Es un privilegio poder venir a ustedes a través de este video con el propósito de estudiar la palabra de Dios, con el propósito de crecer espiritualmente y en el conocimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros en estos últimos días. Y como siempre quiero empezar con un pensamiento antes de orar. Y este pensamiento lo vamos a encontrar en el libro El conflicto de los siglos, la página 664. Y dice esto: En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores al principiar su obra resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la Iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca, y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación e institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Sí, hermanos, verdaderamente hemos llegado a un tiempo en la historia de esta tierra en el cual el Señor ha enviado un mensaje especial para su pueblo. Y como dice la referencia, dice que en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? El problema es, como dice aquí, pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Entonces vamos a ver, hermanos, que Dios en estos días va a levantar a hombres llenos de su Santo Espíritu, como dice aquí, no por la educación de institutos de enseñanza, sino más bien por la unción, el derramamiento de su Santo Espíritu sobre las personas que se consagren. Entonces Dios los va a levantar para dar el mensaje. Y así va a ser la manera en que se va a proclamar el mensaje del tercer ángel. Y esta referencia, hermano, nos dice bien claro que hemos llegado a ese punto en el cual es importante que busquemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos consagremos para que así podamos dar el mensaje. Estamos viviendo en un tiempo de peligro, estamos viviendo en un tiempo en el cual necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos escuchar las amonestaciones, necesitamos escuchar el mensaje que Dios envía para que nosotros podamos prepararnos y así estar listos y evitar todo lo que viene siendo del mundo, pecados, iniquidades o cosas que nos vayan a desviar del camino que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, hermanos, con este pensamiento los invito a que me acompañen a postrarnos de rodillas para implorar la bendición de Dios. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Te suplico una bendición especial por toda persona que va a estar mirando este video y te suplico en estos momentos que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu para que podamos recibir tu palabra, que podamos recibir tu bendición y tu gracia y tu amor y misericordia.
Bendícenos, Padre, y ayúdanos y dirige nuestras mentes y corazones al estudiar tu palabra, pues te lo suplico, todo en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Nuestro estudio de hoy se encuentra en Zacarías capítulo 6. Vamos a estudiar una paradoja. Se considera la gran paradoja de las edades. Y ahorita les voy a explicar por qué usamos ese término de una paradoja. Vamos a ver que es una profecía que a lo mejor, ¿verdad?, no la hemos considerado, posiblemente nunca la hemos estudiado. Sin embargo, tiene un mensaje muy importante para nosotros y para la iglesia de Dios. Y por lo tanto los invito, hermanos, a que busquen en sus Biblias Zacarías capítulo 6. Vamos a leer del versículo del 1 al versículo 8. Y aquí es donde se encuentra nuestro estudio de hoy. Zacarías 6, del 1 al 8, dice: De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: Estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: Id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: Mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Muy bien, hermanos, pues aquí en esta gráfica podemos básicamente ver la profecía que se encuentra en Zacarías 6. Y ahorita les voy a explicar por qué la llamamos la gran paradoja de las edades. Vemos en Zacarías 6 2 montes de bronce y miramos un valle. Y de este valle es cuando vemos salir los 4 carros, ¿verdad?, con diferentes caballos, o sea, sus colores son diferentes. En el primer carro tenemos caballos rojos. En el segundo carro tenemos caballos negros. En el tercer carro tenemos caballos blancos. Y finalmente el cuarto carro, y aquí es donde se encuentra la paradoja, tenemos 2 tipos de caballos que están queriendo dirigir el carro a 2 direcciones diferentes. Los caballos que van al frente quieren llevar al carro hacia la tierra del sur, mientras los caballos que están, ¿verdad?, por atrás quieren recorrer toda la tierra. Entonces aquí, hermanos, tenemos la paradoja de las edades. ¿Cómo puede ser que 2 tipos de caballos quieren dirigir el mismo carro a 2 diferentes destinos o lugares? Por lo tanto, aquí tenemos una paradoja. Y eso es en realidad lo que aquí está Zacarías está considerando la profecía, y dice: pero ¿cómo puede ser eso de que 2 tipos de caballos quieren dirigir a un carro a 2 diferentes lugares? Entonces, en esta ocasión, hermanos, queremos saber qué representa esto, qué en realidad Dios nos quiere enseñar a través de esta paradoja. Queremos saber qué representan los montes, qué representan los caballos y qué representan los carros, qué representa el valle y en realidad qué representa en sí toda esta profecía. Queremos saber esto. Ahora les voy a
compartir esto que es muy importante si ustedes tienen una Biblia en inglés. Si pueden tener una Biblia, un ejemplo, la versión King James. La razón es porque en inglés esta profecía, cuando se habla de los caballos y los diferentes colores, se explica más claro que la de español. A veces en la traducción ha habido un poquito de cambios en la manera que se ilustran los diferentes colores. En inglés no, en inglés está muy claro. En inglés dice en el primer carro había caballos rojos, después negros, blancos, y en el cuarto carro se ve muy claro que había caballos grises y caballos, en inglés se usa la palabra bay horses, que básicamente eran los bayos, o un color más o menos así anaranjado rojizo. Entonces, si ustedes tienen una versión en inglés, yo los invito a que por favor la comparen con la versión inglés para que puedan apreciar bien este estudio. Pero a través del estudio les voy a explicar los versículos que tienen que ver con esto para que por lo menos ustedes puedan entender y podamos ver que en el cuarto carro hay verdaderamente dos tipos de caballos, diferentes colores, que quieren dirigir al carro a diferentes lugares. Y allí, hermanos, es donde se encuentra la paradoja, es donde se encuentra una verdad para nosotros, y en esta ocasión queremos saber cuál es esa verdad, qué es ese mensaje que Dios quiere dar y quiere compartir con nosotros. Bueno, primeramente vamos a empezar explicando en esta profecía qué representan los montes. Estos montes, si ustedes notan, hermanos, ahí en la Biblia dice que eran montes de bronce. El versículo 1 dice, estos montes eran montes de bronce. No eran montes ordinarios o regulares, sino más bien eran montes de bronce. Usa el metal de bronce. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, en primer lugar queremos saber qué representa montes o montañas en la Biblia. Y para eso podemos leer Zacarías capítulo 8 y el versículo 3. Y dice esto: Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Entonces aquí estamos viendo que el Señor se está refiriendo a su iglesia, a su pueblo, como un monte de santidad. Vamos a ver otro texto que se encuentra, otra referencia que la podemos encontrar leyendo el libro de Daniel capítulo 9. Vamos a Daniel capítulo 9 y vamos a leer el versículo 16 y el versículo 20. Dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Versículo 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Muy claramente aquí, hermanos, Daniel está orando por su pueblo y lo está comparando como un santo monte, dice un santo monte, y está comparando al pueblo de Dios como un santo monte. ¿Por qué? Porque estaban pecando. Entonces Daniel está orando por su pueblo y lo compara como un santo monte. Entonces vamos a ver claramente que los montes en la profecía representan al pueblo de Dios, representa al pueblo de Dios. Ahora lo interesante aquí en Zacarías 6 es esto, de que estos montes son de bronce. Dios usa este metal bronce para ilustrar a estos dos montes. Y vamos a ver que la razón que Dios usa ese metal bronce es para ilustrar o para mostrarnos a la iglesia de Dios, mostrarnos al pueblo de Dios en dos etapas en el cual han llegado a ser fuertes.
porque vamos a ver que el metal bronce es un metal muy fuerte, es un metal que no se oxida, es un metal que lo usan para las tuberías de las casas, es un metal que lo usan en la construcción de los barcos, la parte de abajo, la que está en contacto con el agua, ¿verdad? Con la sal y todo lo que tiene el mar. Y es un metal que es muy resistente, muy fuerte, tiene propiedades muy buenas. Y vamos a ver que la razón que Dios pone a estos dos montes de bronce, o los ilustra como dos montes de bronce, es para mostrarnos a la iglesia de Dios en dos secciones, en el cual ha estado fuerte. Y vamos a ver que estos dos montes representan a la iglesia de Dios en un estado fuerte, en un estado cuando ha tenido la presencia de Dios, cuando el poder se ha manifestado en su pueblo. Y vamos a ver, hermanos, que estos dos montes representan a la iglesia de Cristo. El primer monte vamos a ver que representa a la iglesia apostólica, cuando estaban llenos del Espíritu Santo. Y el segundo monte representa a la iglesia de estos últimos días, cuando Dios finalmente purifique a su pueblo y los llene de su poder, de su presencia, para que salgan al mundo a predicar el Evangelio. Ahora, la razón que estos dos montes no representan a la iglesia de Dios en el Viejo Testamento es porque vemos que en el Viejo Testamento el pueblo de Dios nunca alcanzó ese poder, nunca alcanzó a estar fuerte y poderoso. Había tiempos en que estaban obedeciendo al Señor y había reformas en el pueblo de Dios. Sin embargo, nunca llegaron a verdaderamente estar fuerte y cumplir todos los propósitos de Dios. Siempre estaban en rebelión, siempre estaban en pecado, en iniquidades. Y obviamente, ¿verdad? Había etapas cuando Dios levantaba a reyes, a profetas que levantaban a la iglesia y podían tener esa reforma, podían regresar al Señor. Pero la primera vez que vemos en la historia, hermanos, cuando la iglesia verdaderamente recibió el poder de Dios de una manera fuerte y poderosa, fue en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando el Espíritu Santo fue derramado y cuando los apóstoles salieron a predicar el Evangelio con fuerza y con poder. Por lo tanto, les digo esto para mostrarles de que esta profecía, lo que vamos a estudiar hoy, Zacarías 6, tiene que ver con la era cristiana, tiene que ver con el Nuevo Testamento. Vamos a ver que el primer monte representa a la iglesia apostólica y el segundo monte representa la iglesia de estos últimos días, cuando sea purificada, cuando la iglesia llegue a ser fuerte. Entonces vamos a ver que estos dos montes representan a la iglesia en dos secciones. Para eso voy a leer una referencia. Yo sé que estas referencias son muy conocidas para ustedes, pero por ejemplo, si leemos en el libro de Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2, del versículo del 1 al 4, dice esto: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto, hermano, vemos aquí la vez o la ocasión cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre su pueblo. Entonces aquí nos dice que empezaron a hablar en lenguas, empezaron a hacer grandes maravillas, y es cuando la iglesia estaba unánime, estaba fuerte, y es lo que vemos en el primer monte. Vemos a la iglesia de Dios en su primera ocasión cuando recibió el poder de Dios, y por eso el primer monte de bronce representa a esta iglesia apostólica, a esta iglesia cristiana. Ahora, para el segundo monte
tenemos la profecía que se encuentra en el libro de Joel. Joel, vamos a ver el libro de Joel, capítulo 2. Y esta es una profecía también muy conocida. Joel capítulo 2, versículo 28 y el versículo 29 dice esto. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos una profecía, una promesa que Dios va nuevamente a derramar su Espíritu Santo sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y esa profecía, hermanos, vemos que tiene que ver con estos últimos días. Antes de la segunda venida de Cristo, antes de su segunda venida, el Señor va nuevamente a derramar su Santo Espíritu sobre su iglesia. Y la iglesia va a llegar a estar fuerte, como antes estuvo en el tiempo de los apóstoles. Van a poder, ¿verdad?, hablar en lenguas, hacer milagros y hacer grandes maravillas, tal como lo vimos en la primera sección cristiana con los apóstoles. Entonces el segundo monte, hermanos, representa esa iglesia pura que va a recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces estamos mirando a la iglesia apostólica y a la iglesia de los últimos días que va a recibir el poder del Espíritu Santo. Y esa es la razón que Dios usa el metal bronce, mostrando a la iglesia no simplemente como un monte, como una iglesia normal y regular, sino más bien a la iglesia en un estado fuerte. Así como el metal bronce es fuerte y tiene cualidades muy buenas, pues así vemos a la iglesia en un estado fuerte, ¿verdad?, llena de fuerza y poder. Muy bien, entonces para continuar, la profecía nos menciona que de entre estos dos montes salieron los 4 carros con diferentes caballos que tenían diferentes colores. Entonces queremos saber qué representan los carros y qué representan los caballos. Y noten que estos carros y caballos vienen de entre los montes, vienen del valle, salen de este valle. Entonces, ¿qué puede representar el valle? Si buscamos en Segunda de Tesalonicenses, este es un pasaje también muy conocido. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 8, nos explica lo que sucedió después de esta iglesia cristiana, de esta iglesia apostólica. O sea, ¿qué pasó con esta iglesia apostólica? Si estaba en un estado fuerte y poderoso con la presencia del Espíritu Santo, pues entonces, ¿qué sucedió con esa iglesia? Aquí en la Biblia nos dice algo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 8 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos lo que sucedió en el valle. ¿Qué pasó con la iglesia apostólica? Pues aquí el profeta, el apóstol Pablo más bien, está diciendo que iba a venir una apostasía. Iba a llegar un tiempo, hermanos, en que la apostasía se iba a manifestar. Y ahí tenemos básicamente lo que pasó con la introducción de la Iglesia Católica, ¿verdad? Con el hombre de pecado, con el Papa, que se sentó en el lugar que le corresponde a Cristo, ¿verdad? Entonces, durante ese tiempo tenemos lo que sucedió en la Edad Oscura, básicamente la introducción de la apostasía, la introducción de un sistema falso de adoración, un sistema ¿verdad? Religioso y político en uno. Era una mezcla. La Iglesia Católica es una mezcla de paganismo con cristianismo. Entonces Pablo está diciendo de que se introdujo esa apostasía a la iglesia y por lo tanto este monte dejó, ¿verdad?, de ser fuerte y tener la presencia de Dios. Los apóstoles empezaron a morir. La hermana White también lo comprueba leyendo El conflicto de los siglos, que después que los apóstoles empezaron a ser martirizados y muchos perdieron su vida, es entonces cuando gradualmente, poco a poco, se introdujo esta apostasía. De tal manera que llegaron a haber unas tinieblas, la edad oscura, la edad media, se llegó a realizar. Entonces en este valle, hermanos, es cuando salen los 4 carros con sus diferentes colores, ¿verdad? Y queremos saber ahora qué representan esos carros y qué representan esos caballos. Y vamos a ver, hermanos, que esos carros y esos caballos representan movimientos, representan mensajes o mensajeros que Dios ha enviado durante el periodo de este monte y de este monte. O sea, entre la iglesia apostólica y la iglesia final, la que sea purificada y la que tenga el poder de Dios, durante este tiempo Dios no se olvidó de su pueblo, Dios no se olvidó de su iglesia, sino más bien es cuando Dios mandó, ¿verdad?, a estos mensajeros, a estos carros y con sus diferentes caballos. Vamos a ver qué pasó con este monte, porque el primer carro básicamente nos ilustra lo que sucedió con este primer monte. Y vamos a ver que el primer carro representa a los mártires. Ellos, por ser martirizados, no pudieron, ¿verdad?, cumplir. Sí cumplieron, pero más bien no pudieron, en esta profecía no pudieron llegar a su destino. Mientras los otros, vamos a ver que tenían un destino. Pero el primer carro, los caballos rojos, vamos a notar que salen del valle, pero no tienen destino, no llegan. ¿Por qué? Porque fueron martirizados. Pero para eso les voy a leer una referencia que se encuentra en Testimonio para los Ministros, la página 489 y la página 490. Les voy a leer la página 490. Dice: los movimientos espasmódicos y caprichosos de algunos que pretenden ser cristianos están bien representados por la forma en que se mueven los caballos fuertes, pero no domados. Cuando uno tira hacia adelante y el otro tira hacia atrás, y a la voz del amo una avanza y el otro se queda inmóvil, si los hombres no van a avanzar de común acuerdo para llevar a cabo la grandiosa obra que hay que hacer en este tiempo, habrá confusión. No es buena señal que los hombres rehúsen unirse a sus hermanos y prefieran actuar solos.
en lugar de aislarse, avancen en armonía con sus colaboradores. A menos que lo hagan, actuarán a destiempo y en dirección equivocada. Obrarán a menudo en contra de la voluntad de Dios, de manera que su trabajo será peor que desperdiciado. Entonces aquí, hermanos, en esta referencia, el espíritu de profecía está comparando a los obreros, ¿verdad? A los cristianos como caballos fuertes pero no domados. Y vamos a ver, hermanos, que en esta profecía los caballos representan obreros, representan a siervos de Dios. Los colores, el primer carro tenía caballos rojos, después negros, blancos, después grises y bayos, representan las condiciones o las circunstancias que nos muestran o nos hablan de los mismos obreros en sí. O sea, Dios es sabio, hermanos, porque no solamente nos muestra los movimientos que Dios ha enviado durante estos dos montes, sino también nos da más detalles. A través de los colores nos muestra las condiciones, las circunstancias de estos obreros a través de los colores. Esa es la razón que tienen diferentes colores. Entonces tenemos esa referencia, hermano, que nos muestra eso. Hay otras referencias que podemos ver en Zacarías capítulo 10, por ejemplo. Zacarías capítulo 10, versículo 3 dice esto: Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Entonces es otra referencia que nos muestra que los obreros son comparados con caballos. Otra referencia la podemos ver leyendo el libro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 4 y 5 dice esto: Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballos correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Por lo tanto, aquí, hermanos, vamos a ver que los 4 carros con los caballos representan a obreros de Dios, que Dios envía para que hagan una obra en particular. Y noten que esto viene de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Si regresamos a Zacarías 6, versículo 5, versículo 4 y 5 dice esto. Dice: Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Noten que aquí está Zacarías y le está diciendo al ángel: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy mirando? Quería saber Zacarías, ¿qué es esto? En realidad, ¿qué tiene que ver esta profecía? ¿Cuál es el mensaje? Y el versículo 5 dice: Y el ángel me respondió y me dijo: Estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. En otras palabras, el ángel está diciendo a Zacarías: son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Y empieza, ¿verdad? Empieza a mencionar los diferentes carros y los diferentes caballos. Por lo tanto, vemos que estos siervos o estos mensajeros que Dios envía vienen directamente de Dios. Es un mensaje que Dios envía a través de sus obreros aquí en la tierra. Ahora, esto es muy importante y vamos a ver, hermanos, que a través de las profecías vamos a ver que Dios usa diferentes símbolos para ilustrar a la iglesia. Ya le hemos visto un ejemplo. Si regresamos, un ejemplo, en el santuario tenemos a la iglesia representada por el candelero, ¿verdad? Calendero que siempre tenía que estar, las lámparas tenían que estar encendidas.
para que pudieran dar luz. Es una representación de la iglesia de Dios que tiene que estar dando luz. Tenemos la profecía también de Daniel 2, donde nos muestra a la iglesia como un monte. Aquí en Zacarías 6 nos muestra a la iglesia como un monte, pero un monte de bronce, mostrando a la iglesia en un estado fuerte. También tenemos el símbolo de la mujer que estaba vestida del sol, otra representación de la iglesia de Dios, representada, ¿verdad?, con el poder, con la presencia y con la palabra de Dios que está iluminando sobre ella. Entonces son diferentes símbolos que Dios usa para ilustrar a la iglesia, ¿verdad?, en diferentes aspectos o en diferentes maneras, de acuerdo a la profecía o de acuerdo al significado que Dios quiere dar. En este contexto, hermanos, estamos mirando a la iglesia de Dios representada por montes de bronce, pero vamos a ver que también la iglesia es representada por estos carros y estos caballos. Porque acuérdense, la iglesia estaba en un estado fuerte y puro, pero ¿qué pasó aquí? Pues perdió esa fuerza, ese poder. ¿Por qué? Porque vamos a ver que muchos de ellos, muchos de los apóstoles fueron martirizados, Vamos a regresar a Zacarías 6, el primer carro. Versículo 2 dice, en el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros. En el primer carro, hermanos, nos dice que había caballos rojos. En español aquí usa la palabra alazanes, pero básicamente es el color rojo. Ahora, ¿qué representa el color rojo en la Biblia? En la Biblia, en la palabra de Dios, tiene dos significados. O representa el pecado, ¿verdad? En el caso de el dragón escarlata o el dragón rojo, que está lleno de pecado y de maldiciones. De igual manera la bestia escarlata, que está llena de pecados y maldiciones. Entonces en ese caso representa a pecado. Pero también vamos a ver que el color rojo representa a mártires o representa a sangre. Lo podemos ver leyendo en Primeros Escritos, la página 18 dice esto. Es cuando la hermana White tuvo sus primeras visiones y ella relata algo muy interesante. Dice, en el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Entonces aquí, hermanos, tenemos este símbolo de rojo. El primer carro tenía caballos rojos y básicamente vamos a ver que el primer carro y con los caballos rojos representan a mártires, representan a los cristianos que tuvieron que ser martirizados por su fe. Noten también muy interesante que los otros caballos tenían un destino. Los caballos negros fueron a la tierra del norte, los caballos negros y los caballos blancos le seguían a la tierra del norte. También nos dice que los caballos grises iban hacia la tierra del sur y los caballos bayos querían recorrer toda la tierra. Pero si ustedes notan, los primeros caballos rojos no tenían un destino. ¿Por qué no? Porque básicamente fueron martirizados. Y esto representa lo que sucedió con el primer monte. Después que la iglesia estaba fuerte y poderosa, y después que los apóstoles hicieron su obra y su ministerio, muchos de ellos fueron martirizados, que nos lleva a este primer carro, que nos lleva a los primeros cristianos que fueron martirizados. Por lo tanto, el primer carro y con los caballos rojos representa a la iglesia, ¿verdad? La iglesia de los apóstoles, lo que pasó después que la iglesia recibió el poder de Dios. ¿Qué pasó con ellos?
Lo que pasó, hermanos, es de que fueron martirizados. Después de este carro surgen el carro con caballos negros, que básicamente nos muestra la edad de la apostasía, la edad oscura, las tinieblas que se manifestó después que la iglesia estaba en su etapa fuerte. ¿Qué pasó después de eso? ¿O qué sucedió cuando muchos de los apóstoles fueron martirizados? Que la iglesia entró en una etapa de oscuridad. Llegó a la edad oscura, cuando la iglesia católica estaba controlando en todo el mundo. Entonces aquí tenemos el segundo carro con los caballos negros. Y ahorita les voy a dar algunas referencias que nos muestra esto. Pero también, hermanos, quiero que entiendan que los caballos y el carro representa a la iglesia de Dios. Los caballos son los obreros y el carro básicamente representa la membresía. Los caballos son los pastores, podemos decir, los dirigentes, los que están dirigiendo al carro. Y esta es una ilustración muy excelente porque nos muestra la iglesia de Dios llevando el mensaje por todo el mundo. Estos caballos tienen un destino, tienen un rumbo a dónde ir. Y eso nos muestra que quieren llevar a la iglesia en su totalidad, a los miembros y a la iglesia, los quieren llevar a un rumbo. Y así es como Dios envía el mensaje. Dios manda a sus obreros y los manda a que lo lleven a todas partes del mundo. Así es como el mensaje se ha dado, ¿verdad? Siempre Dios ha querido que su verdad sea transmitida, que sea llevada a muchas partes del mundo. Y eso es lo que vemos con los carros y con los caballos. Bueno, entonces ya miramos que el primer carro y los caballos rojos representan a los mártires. Los mártires no tuvieron destino, no tuvieron un rumbo a dónde ir porque fueron martirizados. Después la Biblia nos dice, el versículo 2 dice: en el segundo carro caballos negros. Entonces en el segundo carro había caballos negros. Ahora noten esto, es muy interesante que el color negro en la Biblia representa tinieblas, representa oscuridad, representa esa apostasía. Y vamos a ver, hermanos, que después de los mártires o después de este monte, cuando la iglesia estaba fuerte, es cuando la iglesia fue llevada a un tiempo de oscuridad y de tinieblas. ¿Cómo lo podemos comprobar esto? Bueno, les voy a leer una referencia, Conflicto de los Siglos. En el Conflicto de los Siglos vamos a ver esto. Les voy a leer la página 59 y la página 60. Dice esto: el advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él investiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando en el tiempo, se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Con solo desviarse de sus disposiciones se hacían acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y a las almas de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles. Sí, aún más hacia el mismo príncipe de las tinieblas,
que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba como manto de santidad, cuando las santas escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo. ¿Qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. Días azorosos fueron aquellos para la iglesia de Cristo. Pocos en verdad eran los sostenedores de la fe. Y sí, hermanos, verdaderamente después de este primer carro, después de la iglesia que estaba en su estado fuerte, entonces vino una etapa de oscuridad. Por eso los obreros son representados por caballos negros, porque esa es la etapa en la cual la iglesia tuvo que trabajar, tuvo que entrar en una etapa de oscuridad cuando la iglesia romana, la iglesia católica estaba dominando a todo el mundo. Entonces era un tiempo muy difícil para los creyentes de Dios, para los cristianos, porque tuvieron que trabajar en ese ambiente, bajo esas circunstancias de oscuridad. Y dice aquí, como dice la referencia, dice que a medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. Y es algo terrible, hermanos. En el mismo libro, Conflicto de los Siglos, la página 64 y 65 nos menciona básicamente lo que sucedió en ese tiempo. Es como una continuación de lo que acabamos de leer. Ustedes pueden leer todo el capítulo y ustedes van a ver la magnitud del poder y de las tinieblas que se manifestó en ese tiempo. Dice, en el siglo XIII se estableció, en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisibles acampaban entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Y la última, en la página 65, no les voy a leer todo, pero ustedes lo pueden leer en su tiempo, dice, la cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. Y verdaderamente, hermanos, eso es lo que tenemos durante la etapa de los caballos negros. Fue cuando la iglesia, más bien los cristianos, los que sostenían la fe, la verdad, tuvieron que trabajar bajo esas circunstancias, bajo una edad oscuridad, bajo una edad media, ¿verdad? Bajo un control que la Iglesia Católica estaba controlando y dominando a todo el mundo. Entonces eran pocos los que llevaban la verdad, eran pocos los que sostenían la fe durante esa etapa. Y por eso son representados como caballos negros. Nos muestra la etapa después de los mártires, ¿verdad? Nos muestra esa etapa. Bueno, entonces muy bien. Ahora, después de los caballos negros, la Biblia dice que venían caballos blancos. Note lo que dice Zacarías capítulo 6, versículo 3. En el tercer carro, caballos blancos. Caballos blancos. Entonces vamos a ver, hermanos, que los caballos blancos, que es lo opuesto al negro, representa al movimiento del
Guillermo Miller, los Milleritas. Vamos a ver, hermanos, que Guillermo Miller Dios lo levantó a Guillermo Miller para que diera un mensaje. Y vamos a ver que los Milleritas era un movimiento en el cual se manifestaron muchas cualidades buenas y excelentes en el pueblo de Dios. Y ellos trabajaron en un tiempo muy diferente al tiempo de los caballos rojos y los caballos negros. En ese tiempo había muchas tinieblas, mucha oscuridad, había mucho control por la iglesia católica, la iglesia romana. Pero vamos a ver que después de ese tiempo, vamos a decir que después de la Edad Oscura, después que se terminó el tiempo de la Edad Media, después del año 1798, fue cuando Dios levantó a Guillermo Miller, representado por los caballos blancos. Ellos trabajaron en un tiempo cuando había mucha libertad de predicar, de viajar y de dar el mensaje, no como antes, que estaba la iglesia bajo ese control, ese dominio, en el tiempo de los valdenses, en el tiempo de los cristianos que tenían que huir a las montañas y esconderse, no podían abiertamente predicar el evangelio. Pero después de esa etapa, hermanos, Dios levanta al movimiento de Guillermo Miller. Ahora, tengan esto en mente, muchos de los reformadores se encuentran en la etapa de los caballos negros, porque muchos de los reformadores tuvieron que enfrentar a la iglesia católica en esas tinieblas. Ahí encontramos a Martín Lutero, a Wesley, a Campbell, a todos los reformadores que tuvieron que luchar y pelear con esas tinieblas, con esa oscuridad, ¿verdad? Pero después de la etapa de los reformadores viene una etapa en la cual ya vemos la libertad religiosa, ya vemos más libertad en expresar y en compartir el mensaje, y de ahí vemos al tercer carro con caballos blancos que representa al movimiento de Guillermo Miller. Y les voy a leer esta referencia, Conflicto de los Siglos, la página 453. Noten lo que dice esto. La página 453. Dice el Espíritu Profecía: entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Sí, hermanos, verdaderamente aquí dice la hermana White que entre todos los grandes movimientos religiosos habido desde los días de los apóstoles, dice que ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Se está refiriendo al movimiento de Guillermo Miller. También el movimiento de Guillermo Miller es ilustrado como la iglesia de Filadelfia. Ustedes lo pueden leer ahí en Apocalipsis 3, versículo 7, donde tenemos la iglesia de Filadelfia. Es la única iglesia que no recibió reproches de parte de Cristo. Era la única iglesia que estaba bien. Las otras iglesias tenían problemas, tenían pecados, tenían cosas que no estaban bien. Pero la que estaba bien delante de Dios era la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor. Así como dice la hermana White, que entre todos los movimientos habido desde el tiempo de los apóstoles, ninguno fue tan libre de ataques de Satanás y de imperfecciones humanas como el movimiento del otoño de 1844. Estamos hablando de Guillermo Miller, estamos hablando cuando él estaba predicando, estamos hablando del movimiento que estaba enseñando, ¿verdad?, esas verdades. Entonces aquí, hermanos, nos lleva
el tercer carro nos lleva al movimiento de Guillermo Miller. Ese fue el movimiento que Dios, ¿verdad?, envió. Ahora, muy interesante aquí, hermanos, que la Biblia dice que el carro con caballos negros fue a la tierra del norte. Dice la Biblia que los caballos blancos fueron tras los caballos negros. Ahora la pregunta es, ¿qué representa la tierra del norte? ¿Qué representa la tierra del norte? Vamos a ver, hermanos, noten esto, esto lo encuentran en Zacarías 6, versículo 6. Dice, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salían hacia la tierra del sur. Ahora, ¿qué representa la tierra del norte? Porque noten esto, los caballos negros fueron hacia la tierra del norte, y los caballos blancos fueron a la tierra del norte. Vamos a ver que la tierra del norte es una representación de Babilonia. ¿Okay? Es una representación de Babilonia. Cuando Zacarías recibió esta profecía y estando en Jerusalén, hablando de Israel y Jerusalén, la tierra del norte de Jerusalén o la tierra del norte de Israel era Babilonia. Y vamos a ver que la tierra del sur representaba a Egipto. ¿Okay? Pero vamos a ver esto, vamos a verlo si leemos en ejemplo, Ezequiel 26, versículo 7 dice esto. Ezequiel 26, versículo 7 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y muchos pueblos. En otras palabras, hermanos, aquí dice que Babilonia estaba al norte y fue del norte donde vino Babilonia para conquistar y destruir a Jerusalén y a otras ciudades que menciona ahí la Biblia. Entonces la tierra del norte es Babilonia. Pero ahora tengan esto en mente, de que estamos hablando en una etapa de la era cristiana. Estamos hablando de una profecía en el cual estos obreros, estos siervos, fueron a la tierra del norte. En otras palabras, Dios los envió a predicar en la tierra del norte. Esa es la obra, ese es el destino, ese es donde tenían que llevar el mensaje. Y vamos a ver que la tierra del norte en nuestro tiempo, en el aspecto espiritual o en el tiempo del Nuevo Testamento, representa a Babilonia. Babilonia espiritual, representa a la Babilonia moderna, que vamos a ver representan a las iglesias caídas, las iglesias dominicales, que incluye a la iglesia católica y a todas las iglesias protestantes que han apostatado. ¿Okay? Por eso Dios mandó a estos siervos, tanto a los reformadores como al movimiento de Guillermo Miller, para que predicaran en ese territorio, que predicaran en ese lugar, que predicaran a las iglesias caídas, para que ellos se levantaran y pudieran aceptar el mensaje. Les voy a leer esta referencia, se encuentra en Conflicto de los Siglos, la página 434, y dice esto. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones, que aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos
y teorías muy opuestas. ¿Sí notaron ahí, hermanos? Aquí nos está mencionando que las iglesias protestantes siguieron el ejemplo de Roma y por lo tanto la tierra del norte o Babilonia representa a las iglesias protestantes, a la iglesia católica, que en vez de aceptar el mensaje llegaron a ser Babilonia. Eso, en otras palabras, confusión. Y eso es lo que encontramos en las iglesias dominicales, mucha confusión, ¿verdad? Y por eso Dios levantó a estos reformadores, a estos siervos durante la Edad Oscura y después a los mileritas para que llevaran el mensaje a la tierra del norte, que básicamente representa a Babilonia. Ahora es muy interesante, hermanos, saber de que la iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia. La iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia. ¿Cómo lo podemos comprobar esto? Les voy a leer Testimonio para los Ministros, la página 61. Dice, es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No hemos de buscar cualquier mensaje nuevo y extraño. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz constituyen Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias, y así se cumplen las escrituras que dicen, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Por lo tanto, hermanos, la iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia. No está en un estado de confusión. La iglesia tenemos el mensaje. El problema es de que no se está dando el mensaje. Entonces la iglesia adventista está en otra condición. Está en la condición laodicense, laodicea, que es una condición, si uno en realidad se pone a pensar, es más terrible que una condición de Babilonia. Las iglesias de Babilonia están en confusión por las doctrinas erróneas. La iglesia adventista no, porque la iglesia adventista tenemos el mensaje, pero el problema es de que hay una tibieza. Una tibieza es una condición laodicea. Y estando en esa condición, la Biblia dice que Dios va a vomitar ¿verdad? Los que están en esa condición. Entonces es una condición en realidad más terrible, ¿verdad? Si uno se pone a pensar, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el mensaje, hermanos. Nosotros sabemos el mensaje, pero ¿qué está pasando con el mensaje? En realidad, si no está haciendo una obra en nuestras vidas, entonces vamos a estar en una condición, ¿verdad? Laodicense, tibia. Un pie adentro de la iglesia y un pie fuera, ¿verdad? Nos gusta el mundo, pero nos gusta la iglesia. No estamos convertidos 100% al mundo, ni tampoco estamos 100% convertidos a Dios, sino que estamos en medio, porque es un lugar confortable. Así podemos disfrutar, ¿verdad?, de la iglesia para calmar nuestra conciencia y las cosas del mundo. Pero hermanos, esa es una condición terrible, es una condición muy mala. Por lo tanto, hermanos, la iglesia no es Babilonia. Eso es una enseñanza errónea. Si ustedes lo escuchan ahí, ¿verdad? Que a veces hay hermanos que dicen la iglesia es Babilonia. No, hermanos, eso no es correcto, no es bíblico. La iglesia no es Babilonia, la iglesia está en una condición laodicense, laodicea, que es una condición muy terrible. Por eso aquí, hermanos, vemos que los caballos negros y los caballos blancos, todos los siervos que Dios levantó durante la Edad Media, la Edad de Oscuridad, fueron a la tierra del norte, tuvieron que llevar el mensaje a las iglesias católicas, a las iglesias protestantes, ¿verdad? Entonces allí fue donde ellos tuvieron que obrar. Ahora hemos llegado, hermanos, al cuarto carro. Aquí es donde se encuentra la paradoja.
la paradoja de todo este estudio. ¿Por qué? Porque tenemos un carro que está siendo, podemos decir, jalado o queriendo ser llevado a dos diferentes lugares por dos diferentes tipos de caballos. Entonces hay una paradoja. ¿Por qué? Porque están todos, las riendas, todos están amarrados al carro, pero quieren ir a dos diferentes direcciones. Entonces es como una paradoja. Por eso aquí Zacarías está contemplando la profecía y dice, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Qué está pasando aquí? Hay algo que está muy extraño. Y en realidad vamos a ver qué representa este cuarto carro. ¿Qué representa? Pues vamos a ver, hermanos, que este cuarto carro que viene después del tercer carro con los caballos blancos, si ustedes notan, miren, aquí está el caballo blanco, el carro, al tercer carro. Después de este carro surge el cuarto carro. Entonces, ¿cuál fue el movimiento que surgió después del movimiento de Guillermo Miller? Pues definitivamente, hermanos, fue el movimiento adventista del séptimo día. Fue la iglesia adventista. Y vamos a ver que la iglesia adventista está representada por este cuarto carro, con diferentes caballos que quieren llevar a la iglesia, al carro, a diferentes lugares. ¿Okay? Entonces aquí está la paradoja, hermanos, de las edades en este cuarto carro. Noten, vamos a ver en versículo, Zacarías 6, versículo 3. Vamos a leer algunos versículos para que todo esto quede claro, hermanos. Dice, en el tercer carro, caballos blancos, y en el cuarto carro, caballos overos, rucios, rodados. Eso es lo que la Biblia dice en español, pero como yo les expliqué, hermanos, si ustedes tienen una versión en inglés, por favor búsquenla y ustedes van a ver ahí muy claro que en el cuarto carro dice que había caballos grises y caballos, usa la palabra bay, que es como bayos, ¿okay? Dos tipos de colores. El versículo, vamos a leer el versículo 6. Dice, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Perdón, entonces los overos, que en inglés es el color gris, en inglés se usa la palabra grizzle o gris. En español se está usando aquí la palabra overo, dice que salieron hacia la tierra del sur. Entonces los overos, los caballos grises, están saliendo hacia la tierra del sur. Queremos saber qué representa la tierra del sur. Ahora noten el versículo 7. Y los alazanes. Ahora aquí usa la palabra alazán. Pero si ustedes regresan al versículo 3, ahí dice overos rucios rodados. Entonces la palabra rucios rodados es igual que los alazanes. Por eso les digo, hermanos, que busquen una versión en inglés para que puedan aclarar esto. Pero básicamente los alazanes o los rucios rodados representan a estos caballos, representan a los atrás, los bayos, como dice en inglés, y los que quieren recorrer toda la tierra. ¿Okay? Entonces por lo menos vemos dos tipos de caballos. Y esto es importante, hermanos, que ustedes lo puedan apreciar. Primero salen los overos que van hacia la tierra del sur. Pero los alazanes o los rucios rodados se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermanos? Que aquí tenemos dos tipos de caballos. Los overos quieren llevar a la iglesia hacia la tierra del sur, mientras los alazanes o rucios rodados quieren llevar a la iglesia a recorrer todo el mundo, predicar el evangelio, predicar el mensaje. Pero ¿cuál es el problema, hermanos?
El problema es que están amarrados, están amarrados. Entonces vamos a ver que va a llegar el tiempo cuando la orden se da de Dios. Cuando Dios dice en el versículo 7, id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra, es cuando Dios en su poder y por su amor corta las riendas y a los alazanes, rocios rodados, les dice, ahora sí vayan y recorran toda la tierra predicando el evangelio. Mientras a los otros, a los overos, pues ellos básicamente se van a ir a la tierra del sur, que vamos a ver ahorita es una representación de Egipto, es una representación de la mundanalidad. Por lo tanto, hermanos, estamos acercándonos al día en que Dios va a cortar las riendas y va a separar los malos y los buenos. A los buenos, a los justos, los va a llenar de su poder y su espíritu para que recorran toda la tierra, mientras a los impíos los va a dejar ser destruidos en su mundanalidad. Eso es lo que está hablando, hermanos, aquí en este cuarto carro. El cuarto carro, es una representación de la iglesia adventista del séptimo día y del tipo de líderes o el tipo de personas o miembros que tenemos en la iglesia adventista del séptimo día. Un tipo de miembro quiere ir a la tierra del sur, a la mundanalidad, mientras otro tipo de siervo o líder quiere terminar la obra, quiere hacer la obra. Pero ¿cuál es el problema? El problema es de que todos estamos ahí amarrados, por así decirlo. Pues va a llegar el día en que Dios va a cortar esas riendas, en que Dios va a decir, va a hacer una separación. Y cuando Dios haga esa separación, a los impíos los va a destruir y a los fieles les va a decir, ahora sí vayan y prediquen el evangelio. Y es entonces, hermanos, después del cuarto carro, ¿qué viene? Noten aquí, el segundo monte, el monte de bronce. Es cuando la iglesia nuevamente llega a ser fuerte con la presencia de Dios y con el poder de Dios. Pero eso va a suceder solamente cuando Dios corte las riendas y entonces deje que sus hijos prediquen el evangelio y elimine a los impíos, ¿verdad? Los que quieren ir a la tierra del sur. Bueno, les voy a compartir algunas referencias para que todo esto quede claro. En primer lugar, si vamos a Génesis capítulo 20, les voy a dar estas referencias para que ustedes las tengan. Génesis 20, versículo 1 dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y dice, acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Bueno, si ustedes, les doy esta referencia, hermanos, para que ustedes se den cuenta que la tierra del sur representa a Egipto. Representa a Egipto, es cuando Abraham fue, ¿verdad? Y cuando la Biblia dice que la tierra del sur es al sur de Jerusalén, al sur de Israel. Siempre que ustedes lean la Biblia, especialmente en el Viejo Testamento, cuando los hijos van al sur, se está refiriendo a la tierra de Egipto. Ahora, eso es lo que la Biblia dice, que la tierra del sur, donde van los overos, es Egipto. Pero ahora queremos saber qué representa eso en nuestro tiempo. ¿Qué representa en realidad la tierra de Egipto en nuestro tiempo? Simbólicamente hablando o espiritualmente, ¿qué representa? Vamos a ver, hermanos, que la tierra de Egipto hoy en día representa la mundanalidad. Les voy a leer Servicio Cristiano, la página 49 y la página 50. Dice esto. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo,
La codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o la condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros, y sin embargo la opinión general es que la iglesia está floreciendo y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquiera. Satanás quiere que esto ocurra así. Hermanos, esta es una declaración muy solemne lo que estamos mirando aquí. Dice la hermana White que se llena de tristeza. ¿Saben por qué se llena de tristeza? Dice cuando piensa en nuestra condición como pueblo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la hermana White se llena de tristeza? Porque dice que la iglesia, en vez de estar siguiendo a Cristo su líder, está regresando hacia Egipto. Y a muchos parece que les gusta regresar a Egipto. Aquí dice que la duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias. En otras palabras, no están teniendo confianza en estos libros del Espíritu de Profecía. Están poniendo el Espíritu de Profecía a un lado. En vez de estar siguiendo a Cristo, nuestro líder, dice que la iglesia está regresando hacia Egipto. Así como los israelitas cuando salieron de Egipto y en el desierto querían regresar. ¿Por qué querían regresar? Porque allá en Egipto tenían los ídolos, la iniquidad, todas las prácticas malas. Pues de esa misma manera, hermanos, la hermana White dice que se llena de tristeza al contemplar la condición de la iglesia, que en vez de estar siguiendo a Cristo, estamos regresando, o muchos están regresando a Egipto. O sea, se están convirtiendo al mundo. Y es triste, hermanos, porque hoy lo podemos ver en las iglesias. Si el mundo está celebrando una fiesta, la iglesia lamentablemente a veces participa de ese espíritu. Las modas, las tendencias, los hábitos, las prácticas, muchas cosas del mundo las traen a la iglesia. Entonces aquí, hermanos, tenemos esto, que los caballos overos, los caballos grises, quieren llevar a la iglesia hacia la tierra de Egipto. Hay un tipo de líder, un tipo de miembro de iglesia que trae una influencia mundana a la iglesia y quiere que toda la iglesia esté caminando o esté yendo hacia la mundanalidad, celebrando las fiestas, buscando las diversiones mundanas, los deportes mundanos, las modas, el orgullo, el egoísmo mundano, las tendencias mundanas, las prácticas mundanas, y todo eso quiere que la iglesia esté siguiendo. Sin embargo, hay otro tipo de líder, hay otro tipo de miembro de iglesia que no quiere eso, sino al contrario, quiere terminar la obra, quiere predicar el evangelio, quiere enseñar el mensaje. Entonces tenemos este dilema, hermanos, tenemos esta situación de que hay una paradoja. Pues lo que va a pasar, hermanos, es de que Dios va a tomar las riendas en sus manos y va a cortar esas riendas y va a destruir a los malos en la iglesia, y a los justos, a los santos, les va a permitir terminar la obra. Les voy a leer otra referencia. Esta la encontramos en Testimonio para los Ministros, la página 86, que básicamente nos dice lo que está pasando tristemente en la iglesia. Dice: está cundiendo en el mundo la impresión de que los adventistas del séptimo día están dando a la trompeta un sonido incierto
y que están siguiendo la senda de la mundanalidad. ¿Sí notaron aquí, hermanos? Esa es en muchas ocasiones la triste condición y el triste testimonio que se está dando, que los adventistas están dando, ¿verdad?, un sonido incierto a la trompeta, y dice, y que están siguiendo la senda de la mundanalidad. Y es triste, hermanos, que el Espíritu de Profecía describa esto de la iglesia, que nos muestre en una condición mundana, que nos muestre en una condición en el cual no hay santidad, no hay una diferencia. No hay una diferencia entre el mundo y la iglesia, sino parece que ya estamos caminando con el mundo. Y eso es lo que el diablo quiere usando este tipo de líderes, los soberos, que están en la iglesia, que quieren llevar a la iglesia a la tierra del sur, la quieren llevar a Egipto. Pero hermanos, gracias a Dios le damos porque Dios tiene a sus siervos fieles, que no van a querer seguir a estos obreros, a estos líderes, sino más bien se van a mantener libres y puros del pecado y van a querer dar el mensaje a todo el mundo. Y esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Pueden leer también en Testimonio para los Ministros la página 300. Nos dice esto, la página 300. Dice: permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Los que consideran buenos obreros necesitarán acercarse a Dios, necesitarán el toque divino, necesitarán beber más profunda y perseverantemente de la fuente de agua viva, para poder distinguir la obra de Dios en todo aspecto. Los obreros pueden cometer errores, pero usted debe darles la oportunidad de corregir sus errores y aprender a ser cautos al dejar la obra en sus manos. Hermanos, aquí esta referencia ustedes la pueden leer en su totalidad, en su tiempo. Pero aquí nos dice que el Señor va a actuar en esta etapa final de una manera muy diferente a la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Y dice que Él está tomando, se va a ver que Él va a estar tomando las riendas en sus propias manos. Y hermanos, nos estamos llegando a ese tiempo cuando Dios va a tomar las riendas en sus manos y va a cortar las riendas. Y es entonces cuando va a permitir que sus hijos fieles, llenos de su poder, prediquen el Evangelio. Y a los impíos, a los soberos, los va a llevar, o los va a dejar más bien que se pierdan en su mundanalidad y en todos los ídolos que tienen. Y hermanos, estamos llegando a ese tiempo cuando Dios va a cortar las riendas. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos nuestro estudio, el enfoque principal, la lección principal de este estudio es de que estamos llegando a ese tiempo cuando Dios va a cortar las riendas. Y por eso, hermanos, nos muestra también este estudio que hoy es el día en el cual tenemos que separarnos del mundo, de todas las cosas del mundo, de las tradiciones, de las fiestas mundanas, del espíritu mundano, del orgullo humano, mundano, todo lo que tenga que ver con el mundo, que no esté de acuerdo con la palabra de Dios y que no sea, que no sea algo que nos fortalezca y nos
nos purifique y nos santifique, tenemos que separarnos de todo eso. Ese es uno de los problemas mayores que la iglesia tiene que confrontar hoy en día. El problema más grande, yo pienso, en la iglesia adventista del séptimo día es que hemos permitido que la mundanalidad entre a la iglesia y se manifiesta, como ya les he mencionado, hermanos, en la vestimenta, en las joyas, los anillos de matrimonio. Muchos, ¿verdad?, usan la excusa, pues es la cultura, es esto. Hermanos, todo eso es de una especie mundana. Las joyas, los aretes, ¿verdad?, todo lo que viene siendo la vestimenta de la persona, las fiestas, el espíritu, los deportes, ¿verdad? Todo eso se ha infiltrado a la iglesia. Y por eso aquí en este estudio nos muestra que hay un tipo de líderes que quiere llevar a la iglesia hacia la mundanalidad. Pero Dios dice, no, eso no está bien, porque yo quiero que mis hijos recorran a la tierra, que hagan mi obra, que enseñen el mensaje. Primeramente, que en la vida de uno se manifieste esa santidad, que haya una diferencia de lo que es de Dios y de lo que es del mundo y lo que es del diablo. No hay armonía entre las tinieblas y la luz. Nunca lo ha habido y no lo va a haber. Entonces tiene que haber una señal marcada entre lo que es de Dios y lo que es del diablo, lo que es del mundo y lo que es de Dios. Tiene que haber una señal marcada. Si no lo hay, hermano, entonces nos hemos, ¿verdad?, conformado con el mundo y somos uno con el mundo, y Dios no quiere eso. Ahora les voy a leer otra referencia. Esta referencia la encontramos en Joyas de los Testimonios, tomo 2. Les voy a leer la página 322 y la página 323. Noten lo que dice aquí. Dice, es necesario despertar al pueblo acerca de los peligros del tiempo actual. Los centinelas están durmiendo. Sufrimos años de atraso. Sientan los principales centinelas la urgente necesidad de prestar atención a sus propios casos, no sea que pierdan las oportunidades que tienen de ver los peligros. Si los dirigentes de nuestras asociaciones no aceptan ahora el mensaje que Dios les envía, ni entran en acción, las iglesias sufrirán una gran pérdida. Si al ver venir la espada, el atalaya toca la trompeta con sonido certero, las filas del pueblo harán repercutir la advertencia y todos tendrán oportunidad de prepararse para el conflicto. Pero con demasiada frecuencia el caudillo ha estado vacilando y pareciendo decir, no nos apresuremos demasiado, puede haber un error. Debemos tener cuidado de no provocar una falsa alarma. La misma vacilación e incertidumbre de su parte clama paz y seguridad. No os excitéis, no os alarméis. Se le da a esta cuestión de la enmienda religiosa más importancia de la que tiene. Esta agitación se apagará. En esta forma se niega virtualmente el mensaje enviado por Dios y la amonestación que estaba destinada a despertar la iglesia no realiza su obra. La trompeta del atalaya no emite un toque certero y el pueblo no se prepara para la batalla. Tenga el centinela cuidado, no sea que por su vacilación y demora deje que las almas perezcan y se le haga responsable de la sangre de ellas. Qué amonestación tan seria, hermanos, tenemos aquí. Aquí la hermana White está diciendo que nos despertemos y que obremos. Dice que si el atalaya, al ver la espada que viene, y verdaderamente, hermanos, viene una espada a la iglesia,
Esa es la purificación de la iglesia. En otros estudios lo he cubrido ese tema, ¿verdad? De la purificación, que básicamente aquí tenemos a Ezequiel 9. Este es el cumplimiento de Ezequiel 9, cuando Dios corte las riendas, cuando separe los impíos de los buenos. Es cuando Dios corte las riendas y es cuando purifica a la iglesia, purifica a toda la iglesia. Los impíos van a ser destruidos, pero los justos, Dios les va a dar su poder y su espíritu para que vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Entonces aquí la referencia está diciendo, si al ver venir la espada, dice, los atalayas tocan la trompeta, dice que debería de tocarse la trompeta para que entonces los hermanos se dieran cuenta, el pueblo se diera cuenta y pudieran hacer los cambios necesarios en sus vidas. Pero si no se está tocando la trompeta y si no se está dando la advertencia de que viene una espada a la iglesia, entonces, ¿qué va a suceder, hermanos? ¿Qué va a suceder? Pues básicamente la iglesia va a ser destruida. ¿Por qué? Porque no se está dando el mensaje. Ahora, también aquí el problema es este. Dice, pero con demasiada frecuencia el caudillo ha estado vacilando y pareciendo decir, no nos apresuremos demasiado. Dice, no provocar una falsa alarma. Dice, la misma vacilación e incertidumbre de su parte clama paz y seguridad. En otras palabras, hermanos, va a haber personas, va a haber hermanos en la iglesia, líderes o ancianos o miembros, que van a decir, no hay que alarmar al pueblo. No des ese mensaje aquí en la iglesia, no lo necesitamos. No necesitamos ese mensaje de alarma. Entonces, ¿qué sucede, hermano, cuando se da un mensaje de paz y seguridad? Lo que va a pasar, hermanos, es de que la iglesia va a ser destruida. ¿Por qué? Porque no queremos recibir la amonestación de Dios. Ahora, tengan esto en mente, este es un mensaje que Dios envía a su pueblo para que se levante y no sea dirigido a la perdición, al pecado. Por lo tanto, el mensaje se tiene que dar. Pero lamentablemente va a haber hermanos que van a decir paz y seguridad, no alarméis al pueblo, no los molestes, estamos bien, estamos tranquilos. Y ese es el problema de la iglesia de Laodicea, que quiere estar en una condición Laodicea, tranquila, tibia, ¿verdad? En una condición confortable, que no me moleste. Pero el mensaje que se tiene que dar, hermanos, es un mensaje de amonestación, porque dice la referencia que viene una espada. Es lo que dice, viene una espada a la iglesia. Y esa espada viene para purificar a la iglesia. Eso es, Dios va a mandar esa espada a través de sus ángeles. Ahora, esto también no tiene que ver con que van a haber personas que van a andar matando ahí a otros hermanos que ellos piensan que son malos. A veces se escucha ahí, ¿verdad?, de que hay hermanos que enseñan que Ezequiel 9 va a ser producido o va a ser efectuado por hermanos que van a andar con espadas ahí matando a los malos. No, hermanos, eso no. La Biblia y el Espíritu de Profecía son muy claros y dicen que son los ángeles de Dios. Son los ángeles de Dios que traen las espadas y son los ángeles de Dios que van a purificar a la iglesia. El ser humano no tiene nada que ver allí. Son los ángeles de Dios. Entonces la hermana dice que viene esta espada a la iglesia. Y por lo tanto los atalayas, nosotros miembros tenemos que levantarnos y tenemos que despertar de lo que está pasando y entonces tener un cambio en nuestras vidas, tener una reforma, un reavivamiento para que entonces podamos ser partes de los fieles y no caer con los impíos. Entonces les dejo esto, hermanos, lean esta referencia, también repasen Ezequiel 9, básicamente cuando Dios corta las riendas aquí, representa a Ezequiel 9, cuando Dios purifica a la iglesia. Y ahí lo tenemos en Ezequiel 9. Ustedes pueden leer Ezequiel 9. En otros estudios lo he repasado, ¿verdad?, completamente, pero básicamente aquí tenemos a Ezequiel 9. Pero sí les voy a compartir esto, que es muy interesante, hablando de Ezequiel 9. En Ezequiel 9, básicamente tenemos lo que es la purificación de la iglesia, la purificación de la iglesia.
Después de Ezequiel 9, ustedes lo pueden leer ahí, Ezequiel 9, pueden leer Joyas de los Testimonios, ¿verdad? Tomo 2, tomo 3, tomo 2, pueden leer la página 65 y 66, tomo 1, la 335, 336. Pero miren, hermanos, después de Ezequiel 9, cuando la iglesia es purificada, viene la continuación, que obviamente es Ezequiel capítulo 10. Y en Ezequiel capítulo 10 dice algo muy interesante. Noten lo que dice Ezequiel capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice, miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se me mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino, y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad, y entró a vista mía. La escena es esta, hermanos. Después de Ezequiel 9, cuando los ángeles regresan de purificar a la iglesia, solamente los que quedan son los que fueron sellados, que obviamente representan a los 144,000. Entonces ellos son los que quedan. Después que ellos quedan en la iglesia, Dios le ordena al ángel, al querubín, que vaya y tome carbones encendidos del trono de Dios y que los esparce, que los aviente, que los tire hacia a los que quedaron después de esta purificación, que vienen siendo los 144,000. Esto, hermanos, representa la purificación de la iglesia y representa el derramamiento del Espíritu Santo. Noten esto, ustedes lo pueden leer en su tiempo y muchos de ustedes van a conocer esto. ¿Se acuerdan la profecía de Isaías? Ustedes lo pueden leer esto leyendo Isaías. ¿Se acuerdan cuando Isaías se le mostró el trono de Dios en su gloria? Y él entonces quedó asombrado. ¿Se acuerdan? Ustedes pueden leerlo en Isaías, les voy a dar la referencia. Isaías 6, del 1 al 8. Pero ahí dice el versículo, noten el 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Entonces aquí en el caso de Isaías, cuando fue tocado, ¿verdad?, sus labios con el carbón, era una representación de la purificación de su vida, de sus pecados. Y a la vez es cuando Dios puso su espíritu sobre él. Es lo mismo que va a suceder, hermanos, con los que quedan después de esta purificación de Ezequiel 9. Los que quedan son los 144,000. Los 144,000 son representados por los caballos rocios rodados o alazanes, o en inglés dice bayos. Son los que quedan, son los que no van hacia el sur, sino más bien son los que recorren la tierra y predican el evangelio. Acuérdense que en el versículo 7, Zacarías 6, 7, se da la orden: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Cuando Dios da esa orden, es cuando Dios corta las riendas, es cuando Dios purifica a la iglesia. Y a los justos, a los buenos, a estos caballos, a estos siervos, les dice, ahora sí vayan y recorran la tierra. Es un mandato a los 144,000. Noten también cómo lo pone aquí la hermana White. Obreros Evangélicos, la página 23. Noten lo que dice esto. Dice, el carbón encendido, regresando de lo que estamos hablando de en Ezequiel 10, versículo 1 y 2, después de la purificación de Ezequiel 9, ¿se acuerdan que el ángel toma los carbones y los esparce sobre la ciudad, sobre los que quedaron, que son los 144,000?
Dice aquí la hermana White, el carbón encendido simboliza la purificación y representa también la potencia de los esfuerzos de los verdaderos siervos de Dios, aquellos que hacen una consagración tan completa que el Señor puede tocar sus labios. Se dirige la palabra: id al campo de la mies, yo cooperaré con vosotros. Si notaron ahí, hermanos, qué bonito Dios pone la misma palabra, id al campo. En Zacarías 6 dice, id y recorrer la tierra. O sea, en otras palabras, hermanos, cuando Dios purifica a la iglesia, Dios les dice a los caballos fieles, a los justos, a los 144,000, id, recorred la tierra. Aquí la hermana White lo está poniendo de esta manera. Dice, id al campo de la mies, yo cooperaré con vosotros. Y esto es cuando el carbón encendido es derramado sobre los justos, sobre los 144,000. De tal manera que ahora Dios derrama su poder sobre ellos, la iglesia llega a ser fuerte, llega a ser el segundo monte, fuerte como el bronce, y entonces Dios coopera con sus siervos y ahora les dice, id, recorran la tierra, id al campo. Ahora yo voy a estar con ustedes, yo voy a dar mi espíritu para que cumplan esa obra después que la iglesia sea purificada. Y hermanos, estamos acercándonos a ese tiempo. La hermana White dice que el carbón encendido, va a ser, se los voy a leer de nuevo. Dice, el carbón encendido simboliza la purificación y representa también la potencia de los esfuerzos de los verdaderos siervos de Dios, aquellos que hacen una consagración completa. Solamente, hermanos, aquellos que hacen una consagración completa. Esa es la obra que se tiene que desarrollar en nosotros, hermanos, en este tiempo. ¿Qué tenemos que hacer para ser parte de estos siervos fieles que van a recorrer la tierra? Consagrarnos, entregar el corazón, entregar la mente, entregar la vida a Jesús, a nuestro Señor, y dejar que Él haga esa obra en nosotros, que podamos lograr la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Básicamente es la obra de Dios, que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no puede hacer por sí solo. Es cuando nosotros, hermanos, tenemos una confianza plena, una confianza perfecta en la palabra de Dios, de tal manera que permitimos que la palabra de Dios trabaje en nuestras vidas y que cumpla sus propósitos, en este caso de santificación y de consagración, de obediencia, para que logremos ser sellados y tengamos la victoria. Esa es una obra, hermanos, que tenemos que estar haciendo hoy en día. Muchos no hemos tenido esa experiencia con el Señor. Tenemos una experiencia muy liviana, muy superficial. No conocemos al Señor, no estudiamos su palabra, no oramos, no tenemos una relación íntima con el Señor. Y por eso se manifiesta en nuestras vidas, en nuestro estilo de vida, en lo que hacemos, en lo que vemos, en nuestras actividades diarias. Muchas de esas actividades son mundanas en su naturaleza. Muchas de esas actividades no están de acuerdo con la palabra de Dios. Muchas de esas actividades no representan los principios bíblicos de amor, de justicia, de pureza. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que separarnos de eso y buscar una consagración perfecta y completa. Y eso es una justificación por la fe, es confiando en Dios, confiando en su palabra y permitiendo que Dios haga esa obra en nosotros. Nosotros no la podemos hacer, hermanos, no podemos, pero es por fe en el poder de Dios que podemos lograr ser justificados por la fe. Es cuando uno básicamente le dice, Padre, aquí estoy, ayúdanos, toma control de mi vida, ahora tú toma control y bendícenos para que podamos obedecerte. Y Dios nos ayuda, Dios es maravilloso, hermanos, simplemente quiere que nosotros le demos la oportunidad para que Él pueda obrar, para que Él obre en nuestras vidas y entonces salgamos de la condición que estamos a una condición mejor, llena de consagración y santificación y de la presencia de Dios.
Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, para que nosotros entonces podamos estar listos y poder recorrer la tierra y terminar la obra. ¿Se imaginan, hermanos, el mensaje que encontramos aquí en Zacarías 6? Es un mensaje maravilloso, es un mensaje hermoso de cómo Dios finalmente va a usar a sus siervos para terminar su obra. Y entonces la iglesia va a estar fuerte y poderosa, así como son representadas como un monte de bronce, una iglesia fuerte y poderosa, así como la tuvo con la iglesia de los apóstoles. Y hermanos, estamos acercándonos a ese tiempo. Hay otras referencias que les puedo compartir, hermanos, pero yo pienso que la idea ustedes ya la tienen. Pueden leer también a Isaías 66, ¿se acuerdan? Isaías 66 del versículo 15 al 20, cuando Dios va a mandar a sus hijos a que publiquen el Evangelio por todas partes del mundo. Dice que van a publicar a las costas, a las tierras lejanas que no vieron su gloria, a todas partes del mundo donde no han escuchado el mensaje. Esa es la obra que van a hacer los 144,000 después que la iglesia sea purificada. Entonces los dejo con este estudio. Les pido que por favor repasen las referencias que les he dado, y acuérdense que estamos viviendo en el tiempo del cuarto carro. Estamos viviendo justamente un poquito antes de esta iglesia pura, de esta iglesia purificada. Estamos viviendo aquí, estamos viviendo exactamente aquí, antes que esta iglesia, ¿verdad?, llegue a ser fuerte y poderosa. Entonces lo que tenemos que evitar, hermanos, es ser parte de ese espíritu del mundo o de estar siguiendo al mundo. ¿Okay? Entonces les voy a dar una referencia final que se encuentra en este libro, que se encuentra en Profetas y Reyes, la página 535. Es una referencia que la he repetido en estudios anteriores, pero es una referencia muy bonita, muy especial, porque nos muestra lo que Dios va a hacer con su iglesia. Dice: revestida de la armadura de la justicia de Cristo. Noten lo que dice: revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. Hermanos, esta es la promesa que Dios nos da a nosotros. Esta es la esperanza que tenemos. Dice: revestida de la armadura de la justicia de Cristo. La iglesia va a entrar en su conflicto final. Es cuando la iglesia, los fieles, vayan a su conflicto final, pero no van a ir solos. Van a tener el poder del Espíritu Santo y van a estar revestidos con la armadura de la justicia de Cristo. En otras palabras, hermanos, van a ser la naturaleza de Cristo se va a reproducir en su pueblo. Van a salir fuertes. Dice: hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. En otras palabras, hermanos, estos obreros que son representados por estos caballos, los 144,000, van a cumplir su obra. Cuando Dios dé la orden, id, recorrer la tierra, verdaderamente, hermanos, ellos van a recorrer la tierra y van a predicar el Evangelio. Y este es el mensaje, hermanos, que Dios tiene para nosotros, un mensaje de amor, de misericordia, pero a la vez un mensaje de preparación, un mensaje de juicio, un mensaje de amonestación por la condición en que la iglesia se encuentra. Entonces es un mensaje de amonestación y de juicio, pero también es un mensaje de victoria, es un mensaje de amor, porque Dios quiere que todos encontremos la salvación. Y por eso nos avisa, por eso nos advierte antemano de lo que
va a hacer. Y Él quiere que todos nosotros seamos parte de ese pueblo que va a terminar la obra. Y hermanos, básicamente es el estudio de Zacarías 6. La gran paradoja de las edades está en el cuarto carro y estamos acercándonos a ese tiempo cuando Dios va a tomar las riendas en sus manos, va a cortar las riendas y va a purificar a la iglesia y a los justos los va a enviar para que terminen la obra. Que Dios los bendiga, hermanos. Este ha sido el estudio de Zacarías 6. Estudien las referencias que les he dado. Dios es el mensaje que nos está mandando, un mensaje maravilloso, pero a la vez un mensaje solemne. Y es mi deseo y mi oración, hermanos, que podamos crecer en el conocimiento de Dios, que podamos crecer en su palabra, pero sobre todo que podamos tener una experiencia con Cristo que nunca antes la hemos tenido. Voy a terminar con una oración, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por estar con nosotros. Te suplico en el nombre de Jesucristo, Padre, que bendigas a todo hermano, amigo, familia o cualquier persona que escuche este estudio, que tú lo puedas bendecir. Ayúdanos para que podamos prepararnos, para que podamos consagrar nuestras vidas, para que podamos estar listos, Padre. Ayúdanos a separarnos de toda la mundanalidad, de todo pecado y que podamos despojar nuestras vidas de todo ídolo, para que así tú puedas hacer una obra maravillosa, maravillosa en nuestras vidas. Acompáñanos y bendícenos, pues te lo ruego todo, en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.